Bendiciones, muy buenos días a todos aquellos que se van a conectar el día de hoy en este espacio de Saetas Escogidas. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que yo le puse por nombre un verdadero escudero, y vamos a estar mirando una historia muy hermosa en la palabra que nos viene a enseñar lo que significa o lo que debería de ser un verdadero escudero. Y lo podemos aplicar la palabra escudero en dos fases o en dos etapas, pero conforme vayamos viendo la historia vamos a ir entendiendo lo que es un escudero y en qué etapa o en qué fase usted va a acomodarse, ya sea en la fase de ser un escudero para los siervos de Dios o ser un escudero para Jehová de los ejércitos. Y usted dirá, ay, hermana Nena, Dios no necesita escuderos. Usted y yo somos escuderos de Dios aquí en la tierra. Así que vamos a entrar de lleno a la palabra. Es una historia muy larga que se encuentra en Primera de Samuel, versículo 14, y le vamos a dar lectura, aunque sea un poco extensa. Voy a tratar de sintetizar cuando esté explicando la historia, pero vamos de lleno a la palabra del Señor. Amén. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por respeto a la palabra del Señor. Y dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo, que Jonatán se hubiese ido. 4. Y entre los desfiladeros que se hubiese ido, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, escuche esto, y otro del otro lado. En uno se llamaba Bosés y el otro se llamaba Seme. Uno de los peñascos estaba situado al norte de Migmas y el otro hacia el sur, hacia Gabá. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Mira pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, entonces vayamos y pasemos a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nosotros estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si cuando nos vieren nos dijeren, suban a nosotros, entonces sabremos que Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Mire, una historia larga y a lo mejor usted no entendió mucho de lo que acabo de leer. Pero en el versículo 14 de Primera de Samuel, dice que en este tiempo, si usted lee el contexto, los capítulos más atrás, capítulo 12 o capítulo 13, habla que era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba en guerra con el pueblo de los filisteos. Estaban en problemas, estaban ahí en queriendo agarrar territorios, ¿verdad? Y dice que Saúl, el padre de Jonatán, dice que se encontraba descansando debajo de un granado. Aquí hay dos porciones de la palabra que yo quiero resaltar esta mañana. Dice que él se encontraba, y era el rey que andaba en guerra, pero se encontraba, vamos a decir, descansando, o tal vez se encontraba despreocupado, o tal vez se encontraba, no sé,
¿verdad? A lo mejor desanimado, mirando qué estrategia usar para derribar al enemigo. No sé lo que pasaba por la mente del rey Saúl, pero él estaba en reposo en ese momento debajo de un granado, ¿verdad? Los que hemos crecido bajo los granados sabemos la sombra tan hermosa que da y el fruto tan delicioso, ¿verdad? Que podemos comer de él. Y ahí se encontraba Saúl descansando. Mientras tanto, el hijo de él, Jonatán, se encontraba planeando o se encontraba ideando de qué forma ir a hacerle frente al pueblo de los filisteos. Entonces Jonatán tal vez pensó, bueno, si mi padre se encuentra en reposo, si mi padre se encuentra descansando, si mi padre se encuentra en un tiempo de quietud, y dice que 600 hombres estaban con Saúl su padre, y Jonatán solamente traía a uno. La Biblia, yo traté de buscar algunos otros pasajes donde habla de esta historia y no menciona que Jonatán traía a su cargo 800 hombres, 500 hombres, 1000 hombres. No encontré. En las partes donde encontré que habla de Jonatán, dice que él cargaba a un escudero. Mire, por eso Jonatán, acabamos de leer que le dice al escudero, vamos a subir a la guarnición de los filisteos. Y la guarnición de los filisteos, para aquellos que no saben o para que aprendamos todos juntos, la guarnición de los filisteos era el cuerpo militar, era el lugar, el escondite o el lugar donde los militares estaban, ¿verdad? Hoy en día no sé cómo se les diga al lugar donde están los militares. En México sé que se le dice el hangar, creo, si no me equivoco. El hangar militar, uno ya relaciona, es el lugar donde están los militares, donde viven los militares, donde hacen sus estrategias de guerra, donde se preparan físicamente. Pues haga de cuenta que en el Antiguo Testamento ya había un hangar militar, ¿verdad? Hoy lo conocemos así, pero en aquel tiempo se le llamaba la guarnición de los filisteos. Era la guarnición del pueblo enemigo, del contrincante, digámoslo así, ¿verdad? Y dice la Escritura que estaban ubicados, ese lugar, esa guarnición de los filisteos, estaba ubicado en dos lugares estratégicos, porque obviamente, ¿verdad? El enemigo no se va a exponer en un lugar visible, el enemigo siempre va a tratar de esconderse, así trabaja el enemigo. Los que entienden espiritualmente se lo digo, también el enemigo se trabaja por las sombras, trabaja por la oscuridad, trabaja por las ramas, como decimos nosotros, ¿verdad? Y aquí miramos que en la guarnición de los filisteos, ellos habían buscado un lugar estratégico. Dice la palabra, hasta nombre tenían los lugares. Dice que el lado de un peñasco que estaba hacia el norte se llamaba Migmas y el que estaba al sur se llamaba Gabá. O sea, tenían nombres, estaban en lugares estratégicos. Uno se llamaba Bosés y el otro se llamaba Cené. Entonces, tenían nombre. ¿Por qué? Porque aún el enemigo, cuando busca un lugar para hacer su plan de trabajo, nombra los lugares para poder tener dominio sobre esa área. Entonces miramos cómo los filisteos tenían la guarnición de ellos en medio de dos peñascos. Mire esto. Dice que se encontraban escondidos entre dos peñascos y dice que eran peñascos con un desfiladero profundo. O sea, quiere decir que el enemigo había encontrado un lugar específico donde esconderse, entre medio de dos despeñaderos. El enemigo buscó un lugar donde no le fuera fácil para que el pueblo de Israel entrara y los atacara. ¿Por qué? ¿Por qué se pusieron en medio de esos dos despeñaderos? Porque ahí sabía que cuando el pueblo de Israel empezara a avanzar, ellos los iban a mirar. Porque es muy difícil subir una montaña. Es muy difícil aquellos que van y hacen hiking, ¿verdad? No sé cómo se llama, que van y suben las montañas, ¿verdad? Tienen que usar algunos se compran unos palos para subir la montaña. Y nosotros la subimos solo por gusto, ¿verdad? Por ir a ver cómo se ve toda la ciudad de San Diego, qué maravilloso se mira. Donde yo viví en Tecate, hay una piedra que hasta el día de hoy todavía está. Mis hijos ya estuvieron por ahí y ellos ya se subieron. Ellos se suben a esa piedra que está detrás de la casa de mi mami, que ahorita está conectada, y le mando un saludo a mi mamá y a mis hermanos haciendo este paréntesis.
Y en esa piedra que está detrás de la casa de mami, ahí yo me recuerdo que me subía cuando era joven, tenía la habilidad, y me gustaba mirar toda la ciudad de Tecate, ¿verdad? Todo el pueblo mágico, como es conocido Tecate, ¿verdad? Y ahí me subía y miraba en las noches, me gustaba mucho mirar encima de esa piedra toda la ciudad. Y mis hijos ya fueron y dicen que se ve toda la ciudad de ahí, ¿verdad? Son lugares que no se mueven, las piedras tan grandes no las derriban. Pues los filisteos tenían esos lugares porque para el enemigo le iba a ser difícil subir a donde estaban ellos. Habían escogido 2 lugares específicos y estratégicos, ¿verdad? Entonces miramos la vida de Jonatán, cómo él empieza a mirar cómo los filisteos están entre medio de esos 2 peñascos, difíciles de llegar, difíciles de subir, y ellos estaban en la cima, entre medio de los peñascos, mirando al pueblo de Israel. Es por eso que en el capítulo 3, si usted lo lee, dice la palabra, que el pueblo de Israel andaba escondiéndose. Mire qué tremendo. En este tiempo el pueblo de Israel le tenía miedo a los filisteos, porque los filisteos iban ganando terreno, iban ganando propiedad, iban ganando la guerra, se puede decir, ¿verdad? Para Israel. Y miramos en la palabra cómo Jonatán mira, y yo creo que Jonatán ni tuvo el tiempo de pensar, me voy a ir a enfrentar al enemigo, tengo que subir esos 2 despeñaderos, pero él dijo, ¿sabes qué? Le dijo al escudero. Me gusta la versión en la versión internacional, dice que le dijo a su escudero. En esta versión que acabo de leer dice a su paje de armas, que es lo mismo, ¿verdad? Pero mire lo que le pide. Le dice, vayamos a la guarnición de los filisteos. Pero note esta palabra que suelta Jonatán y dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. ¿Cómo Jonatán se atrevió, hermanos, a decir, vamos a ir al cuartel militar, al hangar militar, a la guarnición de los filisteos, nos vamos a meter y quizá, tal vez, Jehová haga algo por nosotros? Mire que Jonatán era valiente para ni siquiera tener la seguridad de parte de Dios, que Dios le daría la victoria, y él se atrevió y dijo, vayamos. Tal vez que Jehová nos dé la victoria. Quizá, le dice al escudero, nos va a dar. A lo mejor, dijo, posiblemente Dios nos dé la victoria. Eso era ser un hombre valiente. Porque tú y yo, te puedo asegurar que si tú y yo no tenemos la seguridad de parte de Dios en movernos en una área, usted no se va a ir a meter al campo del enemigo. Estoy hablando espiritualmente. Usted no va a entrar a meterse a una guerra con el enemigo cuando usted no está seguro que Dios está con usted. Más vale que si usted y yo le vamos a hacer guerra al enemigo, le vamos a hacer frente a Satanás, sepamos que tenemos el respaldo completamente del Todopoderoso, porque si no, iglesia, mejor usted no se meta. Hay áreas donde Dios nos dice muchas veces, no te metas ahí. ¿Por qué? Porque son guerras que a veces no las vamos a poder ganar. Nosotros no las ganamos, nosotros solamente nos atrevemos y es Dios el que nos da la victoria. Eso sí lo quiero dejar claro. Pero hay áreas donde a veces Dios nos dice, no es el momento, no te metas ahí. O espera, todavía no es tiempo de que arranques en esa área espiritual. Tienes que tener calma. Pero miramos a Jonatán, que yo no estoy hablando de Jonatán, todavía no llego al punto donde quiero llegar, y mire que los minutos me comen aquí en el en vivo. Pero Jonatán se atreve y le dice a su escudero, vayamos, que tal vez Dios nos va a dar la victoria. Y yo le digo, aquí es donde resalta el carácter de un verdadero escudero. Si usted estuviera sirviendo a alguien, a su pastor, a su líder, a su guía espiritual, a su mentor, a su mentora, y que le diga, vamos a ir a echar fuera este mal espíritu, pero yo no sé si Dios nos dé la victoria, ¿usted iría? Póngame amén si usted diría amén, o diría santo, vamos a buscar mejor la dirección de Dios y la guianza del Espíritu Santo para meternos en este terreno. Pero mire lo que hace el paje el escudero. Le dijo, Jonatán le termina diciendo, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Oh, qué buen aliento le dio Jonatán al escudero. Le dice, mira, si Dios nos va a dar la victoria,
Dios no necesita mucha gente. Dios no necesita. Yo sé que mi padre trae un ejército de 600. Usted lo lee en el capítulo 13. Ahí viene la historia. Le dice, yo sé que mi padre trae 600 hombres. Pero esos 600 hombres se están escondiendo del enemigo. Esos 600 hombres no han querido subir a la guarnición de los filisteos. Esos 600 hombres no han tenido el valor de poder escalar esa montaña y entrar e irrumpir el campamento del enemigo. Le dijo, para Jehová, le dice, para Dios no es cosa difícil. Mire qué confianza tenía Jonatán. Le dice, para Jehová no es cosa difícil que Dios le dé la victoria, ya sea con 600 hombres, porque si Dios lo quiere también lo hace. Dice, o con pocos, somos dos. Ay, 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 imagínese usted. El escudero, yo me imagino que se amarró bien los guaraches porque la batalla iba a estar buena. Yo no sé qué fue lo que hizo el escudero, pero dice que el escudero le responde. Versículo, creo que del 8 en 7, perdón. Dice, y su escudero le contestó, esta es la nueva versión internacional, haz lo que tienes en tu corazón. Haz lo que tengas en el corazón por hacer, Jonatán, hazlo. Claro, al decirle hazlo, le estaba diciendo, yo estoy contigo para hacerlo. Porque un verdadero escudero no corre cuando los catorrazos se ponen buenos. Un verdadero escudero no corre. Un verdadero escudero se queda, aunque se queden 2 o 3 o 4. Pero es mejor, dijo Jonatán, Dios nos puede dar la victoria con muchos hombres o con 2 hombres. 2 que se pongan de acuerdo, dice la palabra. Si 2 se pusieron de acuerdo y lo pidieran al Padre, mi Padre que está en los cielos lo haría. Mire qué tremendo cuando Jonatán le empieza a decir, vayamos, yo no sé si Dios nos va a dar la victoria, yo no sé si el Señor nos conteste, dijo, pero también yo sé que ese Dios al cual yo conozco ha dado la victoria con pocos hombres o con muchos hombres. Y el escudero rápido contestó, el escudero no titubeó. Ahorita voy a entrar a las características de un verdadero escudero. Un escudero no cuestionó, no le dijo, mi señor, ¿y será que Dios nos va a dar la victoria? Usted tiene la seguridad. El escudero le dijo, haz lo que tengas en tu corazón. Lo que hay en tu corazón, mire qué tremendo. No le dijo, haz lo que tengas en la mente. No le dijo, haz lo que salió de tu boca. No, le dijo, haz lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque el escudero conocía muy bien a Jonatán y sabía que el corazón de Jonatán era el corazón de un hombre pegado a la fidelidad, a la fe, a creerle a Dios completamente. Porque desde joven había sido muy amigo de David y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Cómo ahí ellos se conocían, eran amigos. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero aún era influenciado tal vez por el espíritu apacible de David, no lo sabemos, pero Jonatán aquí vemos en esta porción de la palabra que él tenía confianza en Dios. Y cuando le dice al escudero, vayamos a subir, le dice, el escudero le dice, haz lo que esté en tu corazón. Pero miren, el versículo 8 al versículo 12, usted lo lee porque el tiempo se me va aquí, pero ahí habla cómo Jonatán le explica a su escudero, mira, le dijo, vamos a subir al despeñadero, le dice. Cuando los filisteos nos vean, porque era lógico que los enemigos los iban a mirar, hermanos. ¿Cómo no? El enemigo nos empieza a ver cuando empezamos a escalar en lo espiritual arriba. El enemigo nos ve y nos dice, este me está haciendo daño, lo voy a tumbar. Era lógico, era lo mismo. Los enemigos de Israel miraron que iban 2 hombres subiendo por esos despeñaderos. Y cuando Jonatán dice, vamos a pedirle señal a Jehová, le dice, vamos a pedir una señal a Dios, dice, la señal va a ser esta. Y se le explica muy bien, se toma el tiempo de explicárselo a su escudero y le dice, mira, le dijo, si cuando el enemigo nos vea y si el enemigo nos dice, quédense ahí, nosotros vamos a bajar a ustedes para ver qué es lo que quieren. Dice, más vale que empecemos a correr porque Dios no está con nosotros y salgamos huyendo. Dice, pero si los enemigos, los filisteos se asoman y nos miran que vamos subiendo los despeñaderos y nos ven y nos dicen, hey, vengan a nosotros, queremos hablar con ustedes. Dice, entonces vamos a subir, porque eso quiere decir que Jehová nos dará la victoria. Aleluya. Y el escudero dice, yo estoy puesto, vamos. Y empiezan a escalar
esos dos despeñaderos. Yo me puedo imaginar esta escena, hermanas, maravillosa, cómo ellos empiezan a subir y obviamente el enemigo los ve de arriba y les grita, ¡ey! Les dice, no les dijo, párense ahí. Esa no era la señal de Jonatán ni del escudero, sino que les dicen, vengan a nosotros para que hablemos. Entonces Jonatán voltea con el escudero y le dice, Jehová nos ha entregado al cuartel del militar de los filisteos. Vayamos, dice, porque la victoria es nuestra. Era atrevido Jonatán y el escudero más. Y me gusta que dice la palabra que Jonatán iba al frente, y cuando Jonatán iba al frente y dice que empezaron, ¿verdad?, los filisteos a venir a hacerle en la guerra, a querer tumbarlos de los despeñaderos, empezó a desatar ahí una guerra, una campaña y una pelea. Y me gusta que dice que cuando Jonatán los hería con la lanza, los hería con la espada, dice que los que le quedaban medios vivos, para que usted entienda, la versión nueva internacional está la historia muy explicada, muy padre, pero a mí me gusta predicar con mi palabra un poquito más antigua, pero al caso es lo mismo, hermana, la palabra del Señor es la misma esencia. Y dice que cuando se le escapaba a Jonatán alguno, dice que lo agarraba y lo aventaba, porque recuerde, más difícil la batalla. Ellos iban subiendo, escalando, y el enemigo venía bajando. ¿Usted sabe que es más difícil subir la montaña que bajarla? Dígamelo a mí, que hace años, no sé cuánto, está Merari conectada, que ella me diga, no sé cuántos años yo subí la montaña, que van a caminar muchos aquí en San Diego. Subí, hermanas, que sentía que el corazón se me salía. Mi pastora también creo que ella la subió. Algunas le hemos subido y eso es un reto. Subir esa montaña es un reto. Aunque usted la suba de rodillas, hincada, como pueda. Pero si usted la sube, es una bendición porque usted mira todo San Diego, ¿verdad? Pero nos cuesta. Entonces es más difícil. Ahora imagínense en guerra. Ir subiendo una montaña, ir subiendo algo cuando el enemigo está debajo. Porque cuando usted va de bajada, usted baja hasta corriendo. Ahora imagínense en una guerra, en una pelea, ir usted subiendo cansado, con la espada en la mano, con el escudo en la mano, y aparte el enemigo tirándole lanzadas de arriba hacia abajo. Eso era una batalla tremenda, pero me gusta que Jonatán no se rindió. ¿Por qué no se rindió Jonatán, iglesia? Porque él tenía la seguridad que Dios estaba con él. Él tenía la seguridad que Dios le daría la victoria. Por eso él siguió subiendo la montaña, los despeñaderos. Él dijo, Dios ya me dio la confirmación, y cuando Dios nos da la confirmación, no hay nada que nos pueda detener, porque la confianza tiene que estar plenamente en el Señor. Y cuando dice que los que se le escapaban a Jonatán, ¿quién cree que estaba ahí para rematarlos? El escudero. Porque hay veces, hermanas, que el escudero tiene que estar ahí para rematarle la cabeza al diablo. A veces Dios permite que los siervos tiren al enemigo, pero el que le da la estocada final se llama escudero. A mí me gustó esa porción de la palabra. Yo dije, no, Señor, esta palabra está buena, porque a veces los siervos, ellos van batallando, subiendo el peñasco, ellos van batallando, yo siento la presencia del Señor. Ellos van batallando, subiendo esos peñascos, ellos van batallando, jalando al enemigo, ellos van batallando, peleando con el enemigo, pero el escudero está al lado para irle tumbando la cabeza al diablo, para irle tumbando todos los ataques del maligno. Esos son los verdaderos escuderos. El verdadero escudero no es para jalar al líder, no es para jalar al pastor, no es para jalar a los ministros, no. El verdadero escudero es para decirle, estoy a tu lado, y cuando a ti se te escape alguno, yo tendré la vista puesta. ¿Usted piensa que el escudero iba dormido? No, el escudero iba trabajando al lado de su señor, iba al lado de Jonatán, así que los que se le escapaban a Jonatán, el escudero los remataba. Esto es glorioso, hermana. Si usted entiende el mensaje esta mañana, esto es glorioso. Pero para ser un verdadero escudero, tiene que tener unas características muy marcadas, iglesia. Mire, váyase haciendo palomita, diga santo o dígame no, si usted tiene esas características y quiere decir que ahí vamos en el camino bien. Un verdadero escudero primero tiene que ser obediente. O dígame, ouch. Un verdadero escudero tiene que estar pegada a la obediencia en el corazón de este guerrero, de esta guerrera. ¿Por qué? Imagínese si el escudero de Jonatán no hubiese sido obediente. ¿Usted piensa que Jonatán hubiera subido solo?
ocupaba su escudero. Es que hay una mancuerna, hay un trabajo que no dice la palabra que son mejor dos que uno. Son dos mejor que uno. Y lo acaba de decir mi pastora en el devocional de esta mañana. Es mejor dos que uno solito. Entonces, la primer característica que debe de tener un verdadero escudero, escríbalo, pronúncielo ahí donde usted está, es ser obediente. Una palabra corta, pero una palabra muy comprometedora. Primero, obediencia. Número 2, ser dispuesto. Si usted no está dispuesta, imagínese que hay una batalla, hay una guerra y le llaman, hermana Nena, ¿puede venir a orar ahorita? Ay, no, ahorita no puedo, hermana, mire que es el rato que yo me echo la siesta, ahorita no puedo. Tache, descalificada. Usted tiene que estar dispuesta en el momento, porque hay momentos que usted los tiene que aprovechar cuando Dios dice avanza. Cuando Dios ya no te dice avance, hermana, y usted quiere avanzar, aunque usted quiera, hermana, se le acabó la viada, se nos acabó la batería, ¿verdad? Usted tiene que estar dispuesta, usted tiene que ser materia dispuesta, que cuando le digan algo, usted diga amén. No que diga, déjeme orar, usted ya lleva un año orando para que Dios la use y Dios no la usa porque usted no está dispuesta. Entonces, tenemos que ser dispuestos. La siguiente característica de un guerrero, de un verdadero escudero, es estar dispuesto. Tercer característica, es ser fiel. Tú y yo no podemos ser escuderos del Señor si no somos fieles. Tenemos que tener la fidelidad marcada en nuestro corazón, fidelidad a creerle a Dios, fidelidad a saber que Dios está con nosotros, fidelidad al llamado, fidelidad al propósito de Dios, fidelidad a la unción del Espíritu Santo, fidelidad a lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos ser fieles. Un escudero no puede ser un buen escudero si no es fiel a su Señor. Así que tú y yo tenemos que ser con estas características. Ser obediente, ser dispuestas, ser fieles. 4, y quiero cerrar rápido porque el tiempo se me fue. Un verdadero escudero siempre honra a su líder. Aunque el líder no ande bien, usted siempre lo honra. Usted no se va a sentar a hablar de su líder. Es verdad. Uy, ahorita anda re mal ese líder. No, hombre. Ay, no. Y nos acabamos al líder. Un verdadero escudero siempre va a honrar a su líder. Siempre va a decir, pero estamos orando por él para que el Señor lo levante. Pero estamos intercediendo por él para que el Señor haga algo sobrenatural una vez más en ese líder. Un líder siempre va a honrar. Un verdadero escudero siempre va a honrar a su líder, aunque su líder no esté bien delante del Señor. Eso no nos ha puesto Dios ni a ti ni a mí como jueces para traer juicio sobre el que estamos sirviendo, al Señor o a nuestros pastores o a nuestros líderes. Así que un verdadero escudero honra a su líder. Número 5, un verdadero escudero protege por amor. Un verdadero escudero no lo hace por dinero. Un verdadero escudero no hace las cosas porque está esperando el reconocimiento. Hoy en día se ha devaluado tanto el evangelio que han confundido que ser un escudero es solamente por lo que reciben. Ay, cuántos views tengo, cuánto dinero me dan, voy a ir a predicar por dinero, voy a ir a orar esperando que me den algo. No, un verdadero siervo de Dios, un verdadero escudero protege por amor. Esa es una cualidad que debe que tener. Yo me imagino que el escudero de Jonatán lo iba protegiendo por amor. Él no quería que su señor se muriera en el medio de la batalla. Meterse al campo del enemigo era algo tremendo. Mas, sin embargo, miramos al escudero de Jonatán que va protegiéndolo. No era por miedo, era por amor. Porque nosotros cuando servimos lo hacemos por amor. No lo hacemos por miedo, no lo hacemos porque nos imponen, no lo hacemos por el reconocimiento, lo hacemos por amor. Eso lo hace un verdadero
escudero. Y por último, un verdadero escudero es valiente. No puedes tú ser un verdadero escudero y ser un cobarde. Tú tienes que tener la valentía, porque en medio del camino sirviendo a Cristo nadie nos dijo que sería difícil. Sirviendo al Señor vamos a pasar por diferentes situaciones tremendas que un verdadero escudero necesita ser valiente. Así que, iglesia del Señor, esta mañana yo te quiero dejar con este mensaje, que de verdad seamos verdaderos escuderos, escuderos primeramente del Señor. Tú y yo somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo debemos defender la verdadera sana doctrina. Tú y yo deberemos de defender la causa, la palabra del Señor, que ha sido tan devaluada. Hoy en día predica cualquier persona y predica que Cristo, hablan tanta cosa, hermana, que yo le pudiera decir. Nos enseñan tanta cosa. Tengamos cuidado, seamos verdaderos escuderos del Señor, defendiendo la sana doctrina. Así que yo te quiero dejar, iglesia, esta mañana, el tiempo ya se me fue. Te quiero dejar con esto: sé un buen escudero, sé un verdadero escudero que defienda primeramente la palabra, la sana doctrina. Sé un buen escudero que defienda la gloria del Señor aquí en la tierra. Sé un buen escudero que defienda la unción del Espíritu Santo, que hoy en día muchos la han confundido de diferentes maneras. Tú y yo tenemos que ser esos escuderos del verdadero evangelio. Y también, de paso, te digo que tú y yo somos los escuderos de los siervos de los cuales estamos en casa. Estoy hablando de pastores, estoy hablando de líderes, estoy hablando de servidores, porque hasta aún tú y yo podemos ser escuderos de servidores. Aún tú y yo podemos ser servidores de aquellos que limpian el baño. Ellos no tienen menos valor o más valor que otros que predican la palabra. En el reino de los cielos el Señor nos mira con ojos de amor, y tú y yo tenemos que ser escuderos de los diferentes ministerios que han sido puestos en la casa del Señor. Así que, iglesia, yo te dejo con este mensaje. Medita en tu corazón y medita en tu espíritu si realmente tú y yo estamos siendo buenos y reales y verdaderos escuderos del Señor. Amén. Señor los bendiga. Yo bendigo a todos aquellos que se conectaron en esta mañana, donde quiera que estén. Sé que están conectados algunos de Tecate, mi mamá, mis hermanos. Señor les bendiga. Sigamos adelante, avanzando, conociendo y escudriñando la palabra del Señor. Sé que en Sonora están algunos conectados también, así que a donde quiera que estén conectados, Dios los bendiga, el Señor los guarde, y de verdad el anhelo de mi corazón es que usted y yo conozcamos la palabra del Señor a otro nivel. El Señor me los bendiga en esta mañana. Bendiciones a todos.